Amados hijos e hijas de Dios, reciban un más sincero y afectuoso saludo junto con sus respectivas familias y también saludo a aquellos que están a punto de tomar la decisión más importante de sus vidas, esto es, recibir a Cristo Jesús en sus corazones como su único Señor y Salvador. Y ahora dirijámonos a nuestro Señor Dios Todopoderoso en oración. Así que digámosle a Él: oh Padre Santo y bueno, gracias por colmarnos de tu amor, tu compasión y misericordia, pues así es que podemos alabarte, bendecirte y regocijarnos en ti todos los días. Y por favor, haz que en estos tiempos la gracia o el favor de tu Hijo amado esté con nosotros. Oh Señor, haz que veamos tu gloria manifiesta al proveernos de todas las bendiciones que tienes para cada uno, pues tú eres el creador y sustentador de nuestras vidas y de todo lo creado. Y por favor establece y confirma la obra de nuestras manos, qué hacer y cómo hacerlo y para qué y para quién hacerlo. Sí, la obra de nuestras manos confirma porque sin ti nuestros esfuerzos humanos no tienen sentido, no vale la pena. Te bendecimos y te alabamos, oh Abba Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado pueblo de Dios, hoy les traigo buenas noticias, desde luego de parte de nuestro Señor Dios Todopoderoso, pues escrito está. Así que vamos allí a las Sagradas Escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 31. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Y dice la palabra de Dios: así ha dicho el Señor, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Amén, amén. En estos tiempos de crisis y especialmente en el área laboral, en Dios hay esperanza. Él ve el esfuerzo personal y la perseverancia de cada uno para su restauración y recompensa. Reprime del llanto tu voz, refrena del llanto tu voz, porque hay esperanza ante cualquier crisis laboral. Aquí, en el versículo 16, Dios le dice a Raquel que deje de llorar por sus hijos, prometiendo que volverán de la tierra del enemigo, ya que fueron llevados al cautiverio y al exilio en Babilonia. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy a nosotros conforme a esta su palabra? Que en tiempos de desempleo, inestabilidad laboral o proyectos fallidos, la fe no debe paralizarse por el lamento, aunque el entorno sea difícil, tierra del enemigo. Hay una promesa de restauración. El desánimo no nos debe llevar a abandonar las actividades diarias o el trabajo en general y en otros casos la búsqueda del mismo. Así que nuestro tema o mensaje para hoy es trabajo y descanso, bendición de Dios. Esto cuando se hace a la manera de Dios. Y mira, reprimir el llanto no significa negar el dolor, sino secar las lágrimas para enfocarnos seguros y confiados por fe en la pronta intervención de Dios. Esa es la bendita esperanza que no debemos perder. El esfuerzo, aunque con llanto, no es en vano. Dios promete consuelo, recompensa y el regreso de lo que se considera perdido. También esperanza para el porvenir, siempre que confiemos en Él, pues su palabra nos fortalece, anima y sostiene. Y es la manera como pasamos de la lamentación a la fe activa. Y para los que se encuentren en el terreno del enemigo, de allí volverán, saldrán. Esa es la esperanza de la promesa que restaura a las familias separadas o fracturadas. Verán el regreso de seres queridos que se han alejado de la presencia de Dios. Así que a pesar de las circunstancias difíciles que se esté viviendo en estos tiempos, hay esperanza segura de un futuro promisorio porque ya fue previamente diseñado por nuestro Señor Dios. Eso es lo que debemos esperar siempre para que cada día entremos en ese futuro promisorio y lo vivamos para la gloria de Dios. Y en cuanto al campo laboral actual y su inestabilidad o desempleo y crisis en general, el mandato es que seamos valientes y esforzados, pues la fe en estas promesas o en la palabra de Dios nos trae esperanza, restauración y provisión de parte de Dios. Y mira,
El esfuerzo honesto no es en vano. Dios sostiene a su pueblo incluso en medio del dolor y de cualquier crisis. El mandato es entonces, allí está en Josué capítulo 1, versículo 9. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios con nosotros somos una multitud victoriosa, esforzada y valiente. Y Él nos promete que el trabajo duro y la perseverancia incluso cuando trae cansancio, agotamiento y lágrimas, no será infructuoso, porque entonces nos traerá su recompensa. Hay que seguir trabajando con diligencia e integridad, confiando en que habrá recompensa o provisión, ya sea a través de un empleo, negocio, empresa o de un emprendimiento o sustento directo. Y mira, ante el miedo al desempleo, o a la jubilación incierta o al fracaso de proyectos o de emprendimientos, no hay que perder la esperanza. Dios es el que restaura la estabilidad económica y laboral de sus hijos e hijas. Por eso, todo escenario actual de desempleo y escasez es temporal. Esperanza hay también para tu trabajo, pero mira, el trabajo que Dios recompensa es el que se hace de corazón, con fe, con diligencia, honestamente, con perseverancia y excelencia, superando el llanto y aún la escasez de esos momentos, porque la Biblia enseña que todo esfuerzo hecho para el Señor conlleva a la recompensa, trae retribución. Aleluya, te bendecimos, Señor. Y ante la falta de trabajo, confía en el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Mantén una actitud de oración y perseverancia y sigue actuando en fe con diligencia, buscando nuevas oportunidades, porque eso también es trabajo. Y ojo, el desempleo, cuando viene no por pereza o por negligencia, no es pecado. Entonces aprovecha ese tiempo o etapa de tu vida para moldear tu carácter. Este también es trabajo y seguro que te dará buenos frutos, buenos resultados en tu próximo empleo, ocupación o trabajo. ¡Qué buenas noticias! Pues cuando trabajamos con diligencia y recompensa hay salario para hoy y para nuestro porvenir, para nuestro futuro. Así que mira, nuestro alimento espiritual proviene de Dios y nuestro sustento y alimento material diario proviene de su creación. Y Dios desde el principio estableció el trabajo como el medio o la herramienta para poder obtener tanto el alimento espiritual como el sustento o el alimento material, el pan de cada día o la suplencia de todo bien. Y esto a través de la fe, creyendo en Dios y en su palabra, pues es Él el que nos provee y suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, pues ya lo dijimos y está escrito en Filipenses capítulo 4 versículo 29. Te bendecimos, oh Señor. Fuimos diseñados a la imagen de Dios, con conocimiento, sabiduría, inteligencia, con capacidades, aptitudes y talentos para podernos desarrollar en las diferentes áreas y en las áreas laborales, para ser instrumentos de bendición los unos para con los otros. Nosotros, en las manos de Dios, a través del trabajo, podemos ser instrumentos de salvación, de bendición, de reconciliación, de provisión, de sustento, a favor nuestro sí, pero también a favor de otros. Caminando con el Señor en nuestra labor diaria tendremos la capacidad de hacer cambios en nosotros mismos y en nuestro entorno para un mejor estilo de vida en familia, en la empresa, negocio o labor y en la misma sociedad. El trabajo es una bendición, es don de Dios, es un regalo de Dios. Y al realizarlo debemos disfrutarlo y de igual manera disfrutar de sus frutos o de sus resultados. Y dice la Biblia que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero esto requiere de su sabiduría, así que en nuestra labor diaria
En nuestro trabajo o actividad diaria necesitamos sabiduría para realizar las diferentes tareas correctamente, a tiempo y con buen éxito. Entonces pidamos al Señor sabiduría. Eso hizo el rey Salomón. Dios le reveló en sueños lo que realmente necesitaba para ser productivo, efectivo y excelente en su tarea o labor diaria asignada. David pidió sabiduría y Dios se la concedió. Entonces démosle de antemano gracias al Señor porque Él nos la da abundantemente, pues somos sus hijos e hijas y Él quiere que seamos exitosos en todo lo que hagamos diariamente y emprendamos. A Él sea la gloria y la alabanza. Aleluya, te bendecimos, Señor. El trabajo bien hecho trae su recompensa. Veamos, dijo el predicador Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 y 13, en cuanto al pueblo de Dios. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Por eso, y conforme a la palabra de Dios, que dice allí en Colosenses capítulo 3, versículo 23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. La recompensa de la herencia relacionada con el trabajo es la herencia eterna y celestial que proviene del Señor Jesucristo. Así que aunque el trabajo aquí lo realicemos para jefes terrenales por una remuneración justa o muchas veces injusta, ten en cuenta que el verdadero Señor al que le servimos es a Cristo, y Él recompensa la fidelidad, dedicación y el buen trabajo realizado de corazón. Nosotros tenemos derecho a nuestra herencia en Cristo, que también es el trabajo, y no como una carga, sino como un privilegio, donde también podemos reflejar la imagen de Dios. Como Dios no tiene favoritos, así como premia o recompensa el buen trabajo, el que obra injustamente, incluyendo el mal trabajo laboral, recibirá el pago de su injusticia. La palabra sabia de Dios nos dice: y todas vuestras cosas sean hechas con amor. También dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Esto es, toda labor rinde sus frutos, pero hablar por hablar empobrece. También dice la palabra: las vanas riquezas pronto se gastan, el que trabaja y las guarda las hace crecer. Esto es, el que trabaja y ahorra y luego invierte las hace crecer. El que labra sus tierras, el que trabaja en la labor asignada, se saciará de pan, pero el que se une a vagabundos, esto es, a ociosos, carece de entendimiento. También dice la palabra: no améis el sueño, no seas dormilón, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Así que entonces despiértate y trabaja. También dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Es decir, te esclavizará, te obligará a servir sin recompensa. Y mira, estas acciones de diligencia y negligencia están envueltas en la verdad eterna de la ley de la siembra y la cosecha en cuanto al trabajo y a la vida personal. Y mira, la diligencia no es solo trabajar duro, es trabajar con inteligencia, constancia y proactividad. Esto lleva a la persona a tomar el control de su destino. Dice la Biblia: a señorear o gobernar, lo que nos genera autoridad, confianza y abundancia de parte de Dios. Mas la negligencia lo que nos genera es esclavitud y deuda. Por eso es tributaria. Así que la negligencia, la pereza o el postergar las cosas, esto es procrastinación, no es inofensiva. Esta produce la consecuencia natural de tener que servir a otros sin la justa recompensa o vivir bajo la presión de las circunstancias. Así que la negligencia esclaviza, obligará a servir sin recompensa.
cuando no se asume la responsabilidad, cuando no se es diligente, se termina siendo esclavo de las deudas, de la falta de oportunidades o del trabajo arduo solo para pagar las consecuencias de la pereza anterior, en lugar de cosechar frutos y más frutos para su bien. Entendamos que todo es de Dios, pero en Él la diligencia te hace dueño de tu tiempo y futuro, mientras que la pereza te hace esclavo de las circunstancias. Por eso el consejo sabio allí en Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que en cada área de la vida trabaja para el Señor y en su nombre. Por lo tanto, entonces, que todo lo que hagas, ya sea laboral, familiar o personal, debe ser un acto de adoración y servicio directo a Dios. Porque escrito está: y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No trabajes solo para un sueldo o reconocimiento humano, sino con la conciencia de que tu verdadero jefe es tu Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que hagas en cuanto a tu trabajo profesional, técnico o secular, hazlo con integridad y excelencia. Trabaja con diligencia, con honestidad, busca la mejor calidad posible, sin importar si tu jefe es amable o brusco, o si te observa o no. Y mira, tu empleo o tu trabajo tiene una misión. Tú eres sal y luz. Allí debes reflejar el carácter de Cristo a través de la amabilidad, la paciencia y la ética. Jesucristo dijo que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Esto no es un título de superioridad, sino una misión de servicio, amor y testimonio que nos diferencia como creyentes de los demás o de los incrédulos. La sal actúa como conservante contra la corrupción moral del mundo y la luz refleja la verdad de Cristo en la oscuridad. Siempre recordemos en toda actividad diaria que somos sal para detener la corrupción y luz para disipar la oscuridad y las tinieblas. Entonces, en tu área laboral, vive allí de tal manera que tu vida refleje a Jesús, a Jesucristo. En cuanto al trabajo de tu casa, ordena, cuida cada área o lugar de ella. Igualmente tu habitación, imita a Dios. Él creó todas las cosas con orden y hermosura. Ama y sirve a tu cónyuge, hijos, padres, hermanos, familia. Esta es una forma directa de servir al Señor. Si administras los recursos del hogar y los haces con sabiduría y generosidad, estás sirviendo al Señor. Si cuidas tu salud física, mental y emocional mediante buenos hábitos, descanso, alimentación, ejercicio, estás trabajando para Dios, ya que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y también mira, cuando amas a tu prójimo y ayudas a los necesitados y tratas a los demás con el mismo amor que Jesús mostró, le estás trabajando o sirviendo a Él. Igualmente cuando eres honesto y justo con los amigos, vecinos y conocidos. También cuando usas el dinero para el bienestar de tu familia y de otros, apoyándoles en sus causas justas. Que en toda tu labor refleje la buena ética, es decir, el carácter del Señor Jesucristo. Y mira también, cuando utilizas tu tiempo libre para renovarte, disfrutar de la creación de Dios y compartir con otros, le estás dando gloria a Dios. Y otro trabajo es creer en el nombre del Señor Jesús y creer en su palabra. Es acercarnos a Él con fe, pues eso nos trae recompensa. Y el tiempo que pases con Él allí en oración es un tiempo de bendición, te trae grandes beneficios, te transforma, te renueva y te recompensa en cada área de tu vida. ¿Trabajas para el Señor? Trabajar para el Señor es cambiar la motivación de tus acciones, es pasar de hacer las cosas por obligación o egoísmo a hacerlas por amor a Dios, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Aleluya.
Así que apliquemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es, trae recompensa para cada área de la vida. Ahora miremos, en contraste a todo esto o en oposición a Dios y a su palabra, en 1985 un hombre, desde luego no hombre de Dios, hizo un ensayo titulado La abolición del trabajo y su escrito dice, entre otras cosas, para dejar de sufrir tenemos que dejar de trabajar. Nadie debe trabajar nunca. El trabajo es la fuente de casi todas las miserias en el mundo. Cualquier mal viene del trabajo o del vivir en un mundo diseñado para trabajar. En ese ensayo, el autor presenta su punto de vista, su opinión personal y lleno de argumentos defiende su postura que realmente es nociva para la sociedad. Pues una cultura amante del ocio, si pone en práctica esas estructuras de pensamiento irresponsables, las consecuencias serán catastróficas: miseria, pobreza, hambre, ruina, robos, destrucción y muerte. Y en cuanto al origen del trabajo, en el libro de Génesis leemos que Dios creó los cielos y la tierra en 6 periodos a los cuales llamó días. Esto está allí en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y en Génesis 2:15 dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así que desde el principio el trabajo es bendición de Dios. El trabajo y el descanso son bendición de Dios cuando lo hacemos a su manera y para gloria de su nombre. Pues en Éxodo capítulo 34, versículo 21 dice, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Pero mira, muchos y más en estos tiempos no saben cuál es el origen del trabajo y sus beneficios que trae al realizarlo. Creen que el trabajo no es una bendición, ellos creen que el trabajar es una maldición. En la Biblia encontramos la importancia y el carácter beneficioso del trabajo. El trabajo en sí mismo no es una maldición. Fuimos diseñados especialmente para colaborar, participar y disfrutar de la economía de Dios, de su buena obra productiva y exitosa. En cuanto al origen del trabajo lo encontramos en el primer capítulo de Génesis. Allí Dios nos revela que Él es el primer trabajador, lo vemos ocupado con su creación del mundo. Y en el segundo capítulo, versículo 1 y 2, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su labor, de toda la obra que hizo. Entonces vemos que Dios trabajó por 6 días y descansó en el día séptimo. Dios es nuestro ejemplo. Hay que trabajar, pero también hay que descansar. Así que Dios creó la tierra y fue el primero que trabajó sobre ella. Por lo tanto, el trabajo legítimo, auténtico, genuino, legal, lícito, refleja la actividad de Dios, refleja su carácter. Dios es bueno, esa es su naturaleza. De ahí que todo lo que Él hace es bueno y bueno en gran manera. Su labor es buena, su trabajo es bueno. Él es nuestro ejemplo. Por lo tanto, no debemos quedarnos ociosos esperando que alguien nos dé. Pues mira, desde hace ya mucho tiempo ha surgido una manera de pensamiento que ha influenciado a muchos y estos entonces esperan que todo lo que necesiten alguien les debe dar de gratis, que el Estado les debe dar. ¿Y quién le da al Estado? Pues las personas honorables que trabajan a la manera de Dios, o sea, de manera legítima, auténtica, genuina, legal y lícita, y con diligencia. El ocioso en su ociosidad lo que espera es que se le quite a unos lo que con
esfuerzo, responsabilidad y diligencia, trabajaron para dárselo a ellos. Eso es hurto, eso es robo. Y dice la Biblia allí en Efesios capítulo 4, versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hurtar y robar, esa actividad o ese hacer no es bueno, porque implica tomar propiedad ajena y eso refleja el carácter malvado del mismo diablo. El hurto es la sustracción de dinero, bienes y riquezas ajenas sin usar la fuerza física o la violencia. A menudo sin que la víctima se dé cuenta, y suele suceder muchas veces también, que es por descuido. Mientras que el robo implica el uso de fuerza, de violencia armada e intimidación para apropiarse de lo que no les pertenece por derecho propio. Cuando, por ejemplo, sustraen una billetera del bolsillo de alguien sin que esta persona se dé cuenta o le hackeen su cuenta bancaria, ahí no opera fuerza física, ni violencia, ni daño. Eso es hurto, así sea pequeño el monto, y qué diremos en cuanto a lo grande. Pero cuando a la fuerza y con amenazas y violencia a mano armada e intimidación toman bienes, dinero, recursos, propiedad ajena, eso es robo. Esta clase de acciones o de trabajo delincuencial, con sus miles de artimañas, engaños y mentiras, trae sus consecuencias, su justo juicio o castigo a las personas que lo llevan a cabo o mal obran, y no solo ahora, sino por toda la eternidad. Y mira, aunque el hombre o jueces de la tierra los encubran, Dios no. Pero mientras estén en esta tierra, la misericordia del Señor los puede alcanzar, si se arrepienten, para que puedan dejar esas malas acciones o esas malas obras que los llevan al mismo infierno si no se arrepienten. Una persona arrepentida debe sufrir o pasar por un proceso, por una transformación para dejar de hurtar o robar. Esto es nacer de nuevo, dejar su naturaleza de pecado y recibir la naturaleza divina de Dios. Renovar su manera de pensar y entonces solo así podrá hacer con sus manos lo que es bueno delante del Señor. En el Salmo 90, versículo 16-17, así lo vio Moisés, por eso él clamó, aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre tus hijos, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. El clamor era que el favor de Dios estuviera sobre el pueblo. Nuestra súplica a Dios es que confirme la obra de nuestras manos para hacer lo bueno en beneficio nuestro y de otros, para que nuestro trabajo no sea en vano y entonces nos lamentemos y lloriqueemos. En ese estado debemos desear y pedirle al Señor que nos mire con compasión y misericordia, porque entonces podremos alegrarnos en lugar de lamentarnos y entristecernos. Los esfuerzos humanos solo valen la pena cuando se reconoce a Dios como creador y juez, y como el que nos da misericordia cuando nos arrepentimos de nuestras malas acciones y de las malas obras de nuestras manos. Solo Dios puede hacer que lo que hagamos tenga sentido, glorifique su nombre y sea duradero. Para esto necesitamos que nuestra relación con Él sea la correcta para que nuestra vida realmente merezca la pena. A veces hombres y mujeres intentan encontrar el propósito y significado de sus vidas en su trabajo. ¡Qué equivocación! Mira, el propósito de nuestra vida y su significado lo encontramos es en Dios. El rey Salomón buscó en una variedad de proyectos y obras de todo tipo, y aunque el trabajo le trajo algo de satisfacción, llegó a la conclusión y dijo: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Pero esto sucede cuando el hombre o la mujer piensan realizarse en su trabajo solamente y no en Dios.
Dios es bueno y Él es nuestro ejemplo. Algunos podrán decir, pero es que Él es Dios. Sí, pero Él en su bondadosa labor deposita su bondad en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Volviendo a Génesis capítulo 1, vemos que también Dios examinó la calidad de su trabajo y se complació con el resultado. Él vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que nuestro trabajo debe ser bien hecho, productivo, que produzca los resultados de la más alta calidad. Eso nos trae recompensa, buenos beneficios, satisfacción, disfrute y honra. Siempre confía y espera en el Señor y sé fiel a su palabra. Y ahora mira, podemos conocer a Dios por sus poderosos hechos, por su trabajo, por la obra de sus manos, pues en ella nos expone rasgos de su carácter como sus motivaciones, habilidades, capacidades y personalidad. Así también podemos conocer a hombres y mujeres por la obra de sus manos. ¿Cuáles son sus motivaciones, habilidades, capacidades y su personalidad? Buena, que viene de Dios, o mala, que viene del enemigo. Como hijos e hijas de Dios, nuestra personalidad debe ser a la imagen de Dios. Tiene que ser a la imagen de Dios, pues de eso depende también los resultados de nuestra labor. Jesucristo dijo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. La Biblia dice que Dios creó al hombre para su propia gloria y que hagamos lo que hagamos debe ser para su gloria. Por lo tanto, la realización de nuestro trabajo en Cristo Jesús debe reflejar al mundo la imagen precisa de Dios en justicia, fidelidad y excelencia en todas nuestras actividades, labores y trabajo diario. Amén, amén. Y ahora oremos. Oh Abba Padre, te bendecimos, te alabamos y te amamos, y gracias por el trabajo y el descanso, porque son bendiciones que vienen de tu mano. Gracias por todas tus bendiciones espirituales y materiales, comenzando por esta bella tierra, nuestra Colombia, en la cual trabajamos, laboramos en cada área de la vida todos los días. Oh, gracias Señor, porque en tiempos de crisis y especialmente en el área laboral, en ti hay esperanza, salario y recompensa. Tú estás viendo el esfuerzo y la perseverancia de cada uno. Gracias porque en la condición en que se encuentren, tú lo restauras y lo recompensas según su fe en su trabajo, labor y ocupación que proviene de tu mano. Y gracias por hacerlos volver de la tierra del enemigo, por sacarlos de situaciones de desempleo, inestabilidad laboral, de proyectos fallidos. Así pondrán a un lado el lloro, el lamento y el desánimo que paraliza su fe en las tareas asignadas que están realizando y también en esa búsqueda de trabajo para realizar. Gracias, Señor, por hacernos entender también que en estos tiempos difíciles y trampas del enemigo, los esfuerzos de fidelidad a ti y a tu palabra, a tus convicciones en nuestro corazón, no serán en vano, serán recompensadas. Y gracias también por ayudarnos a entender que las crisis actuales en el trabajo, como negocios que cierran, despidos masivos, que tú puedes traer un retorno y crear nuevos negocios de productividad y bendición. Y en el nombre de Jesús, en esta hora renunciamos a toda ociosidad, pereza, negligencia, soberbia, desconfianza y a todo desánimo. Y te pedimos perdón por estas vanas maneras de vivir. Perdónanos, Señor, y por favor, líbranos del mal, de la tentación y trampas del enemigo, de hurtar y robar. Hoy te pedimos, Señor, que tus buenas obras aparezcan sobre nosotros y por favor confirma la obra de nuestras manos para que toda labor, ocupación y trabajo en cada área de nuestra vida la realicemos bien, muy bien, con amor, diligencia y excelencia para gloria de tu nombre, para nuestro beneficio y para el beneficio de otros, comenzando especialmente por los de nuestra casa, iglesia y nación. Y gracias por la manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu a través de nuestras vidas para que demos buenos frutos, buenos resultados, buen éxito en toda labor. Y ahora, por favor, Señor, extiende tu mano poderosa y que tu palabra esté sobre tus hijos,
que laboran, que trabajan diariamente para suplir sus necesidades, confiando siempre en ti, y también abre las puertas a los que no tienen trabajo y tócalos con tu santa presencia, tu santa unción, para que reciban sanidad para su alma y para su cuerpo, y que toda dolencia y aflicción sea quitada por el poder del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Amén. Y por favor, envíen este mensaje a otras personas para que sepan que el trabajo y el descanso es bendición de Dios. Y también para que se suscriban en el canal, hagan clic en la campana y sigan siendo bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén.